Hoy vamos a empezar con Apocalipsis. No es casualidad que estés aquí. Apocalipsis, una pregunta. ¿Cuánto hace que está la iglesia abierta? Este septiembre 10. Hace 10 años. ¿Alguien puede decirme cuántas veces he predicado tomando un versículo del Apocalipsis? Nunca, yo no he escuchado. ¿Perdón? El tiempo que tengo nunca he escuchado. Jamás. En los 10 años prácticamente es la primera vez que voy a tomar un texto de Apocalipsis. Vale. Ay, mal asunto esto. Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Ya era hora, gloria a Ya era Dios. hora. Sí, pues vais a ver ahora, sí. No, es broma. Apocalipsis, capítulo 20. ¿Ya está? Es que no lo veo. Amén. ¿Ya está? Sí. Lo veo, ¿no? Vale. Dice, escucha esto. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y Mateo 25, capítulo 41, digo Mateo, perdón, Apocalipsis, ¿qué digo? Apocalipsis, en este mismo capítulo, en el verso 41, verso 15, perdón, es el último. Capítulo 20, verso 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Lo veis? Amén. Hemos leído el verso 4, que dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero en el verso 15, en este mismo capítulo 20, vemos la otra cara de la moneda, la otra parte de la balanza, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Mirad, no lo busquéis, voy a leer. Mateo, por eso estaba mirando esto y había dicho el verso 41. Mateo capítulo 25, verso 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en Mateo 25, 41, concretamente, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Solamente he cogido un ejemplo de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de Mateo, pero, lo que dijo Jesús en este caso, y lo que está de alguna forma plasmado en la Escritura como una revelación de Dios. Porque alguien puede pensar, bueno, es que Apocalipsis es un libro, sí, hay mucho misterio, es muy complicado, pero en este caso, aquí, Apocalipsis, está hablando de que hay dentro de una misma balanza dos partes. Muy llanamente, los que van al cielo y los que van al lago de fuego. Y en Mateo, Jesús dice lo mismo. O sea que no hay nada raro, ni estamos diciendo ninguna cosa que no esté escrita en la palabra. Todo lo contrario, ¿verdad? Y de alguna manera todos aquellos que amamos a Cristo y que aman la palabra de Dios, tenemos que saber realmente qué hay que hacer para estar en el lado correcto. Porque van a haber dos lados, el de la izquierda y el de la derecha. El que va en la presencia de Jesús
y el que va al lago de fuego. ¿Os habéis imaginado? Porque todo esto es simbólico, pero cuando Apocalipsis habla del lago de fuego, es una simbología metafórica, pero claro, está expresando una realidad total. Es decir, ¿qué se siente? ¿Qué puede sentir un ser humano si lo sumergen dentro de un lago de fuego? Es un lago de fuego, no es agua, es fuego. Cuando tú te quemas un dedo con una cerilla o haciendo un poco de carne con carbón, ¿verdad que duele? Duele porque la parte de agua que tienes en el dedo, eso queda seco. El fuego se evapora el agua, ¿verdad? Y sientes ese escozor que te quema. Pues, ¿qué debe sentir un ser humano cuando su cuerpo totalmente está sumergido dentro de un lago de fuego? ¿Te imaginas por un momento? ¿Os lo podéis imaginar? ¿O no? Pues eso es multiplicado por la eternidad, ¿de acuerdo? Por eso, mirad, cuando el ser humano considera que algo es muy importante, dice, este asunto es un asunto de vida o muerte. Pero aquí estamos hablando que es un asunto de vida eterna o de muerte eterna. Esto no es cualquier cosa, iglesia. Los tiempos de lo que Dios puso en mi corazón es que yo, por mi parte, como pastor, está bien hasta ahora lo que hemos compartido, lo que hemos predicado, lo que hemos dicho, pero ahora llega un tiempo donde la conciencia del cristiano debe ser tocada. Que la iglesia no te va a salvar, que venir el domingo a la iglesia o los miércoles no te van a salvar, que es una, diríamos, parte de... es una... esa es la palabra, una obligación, un mandato, pero que cumpliendo el mandato no te va a salvar, porque el que te salva es Cristo, ¿entendéis? Y estando con Cristo bien, uno cumple los mandatos de forma alegre, contentos, no esforzado, no quejando, no murmurando, y ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Estamos en un aspecto, estamos en un tiempo de nuestra vida un tanto delicado. O vamos a la izquierda o vamos a la derecha, o vamos al cielo o nos vamos al lago de fuego. ¿Entendéis? Entonces, iglesia, mirad, y empezamos, como en toda parte de la Escritura, siempre, y en todas las iglesias sucede esto, y aquí también, pero en todas y en todos los tiempos ha sucedido lo mismo, que siempre han habido, diríamos, dos posiciones en los creyentes. Y en este aspecto, en esta, diríamos, enseñanza bíblica que tenemos durante toda la Biblia, ¿no? Pero también queda plasmada en el libro de Apocalipsis. Están los creyentes que de alguna manera ellos mismos pues tienen un sentimiento de culpa tan grande, tienen un sentimiento de culpabilidad tan brutal, que ese sentimiento, diríamos, los aplasta. Y ellos mismos les cuesta perdonarse a sí mismos. Y dicen, no soy digno de ir a la iglesia. No soy digno de hacer esto para Dios. Tienen tal sentimiento de culpabilidad que no pueden sentir el perdón de Dios. ¿Entendéis, iglesia? No pueden sentir el perdón de Dios. Y si no sienten el perdón de Dios, ellos o ellas no se sienten salvos. ¿Y uno por qué no se siente salvo? Porque no se siente perdonado por Dios. Se siente muy malo. Esto es una equivocación. Esto es una de las partes, diríamos, más radicales. Y la otra parte, que sucede, y siempre ha sucedido, es que muchos cristianos, pues leyendo la Escritura y sabiendo lo que Dios de alguna manera es, ven que el infinito amor de Dios está plasmado ¿en dónde? En el perdón. Y ellos se creen con la capacidad de decir, bueno, como Dios es tan bueno, Dios es bueno, Dios perdona, pues yo voy a vivir una vida más o menos como yo quiera y voy a hacer más o menos lo que yo quiera. Total, el Señor va a perdonarme. Esto es falso. Porque los versículos que hemos leído van diametralmente en contra de esto que se está diciendo.
¿Entendéis? Y son las dos partes más, diríamos, controversiales de lo que la gente puede pensar. Y buscar un punto intermedio es a veces lo más difícil. Yo no puedo pensar que soy extremadamente culpable y no sentirme perdonado por Dios, porque precisamente Dios busca personas que se arrepientan. Y yo no puedo vivir una vida conforme a mi manera, pensando que Dios es bueno, porque así voy a condenarme. ¿Entendéis, iglesia? Y por tanto, voy a empezar con algo. Quiero explicaros lo que significa, para que lo entendáis bien. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el verbo perdonar? Y vamos a buscarlo en su etimología de la palabra. ¿Qué es etimología? La etimología es el estudio del origen y luego toda la circulación, diríamos, a partir del origen, ¿de acuerdo?, de esa palabra. ¿Entendéis? Amén. Por tanto, verbo perdonar está compuesto, y escuchad bien, Dios perdona, ¿verdad? Y debemos entender lo que es el verbo perdonar. El verbo perdonar está compuesto de dos partes. ¿Lo veis? Sí. Está compuesto por una parte per, el sujeto per, y el verbo donar. ¿Lo veis? Que quiero que penséis. No quiero ir deprisa. ¿Lo veis? Bien, donar, ¿qué significa? Donar es dar algo sin una compensación económica. ¿Entendéis? Por tanto, en todas y cada una de las maneras y en los tiempos, cuando uno dona, es lo mismo que decir que está regalando. ¿Entendéis? Y per significa por completo. Escuchadme bien, que es importante que lo entendáis. Por completo. Por tanto, el verbo perdonar nos está diciendo, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué pensáis? Si hemos dicho que donar por completo es una donación por completo. Dicho en otras palabras, una donación perfecta. Dicho en otras palabras, cuando Dios perdona, lo hace de forma perfecta, no a medias. Dios perdona totalmente. Dios lo hace de forma total. ¿Entendéis? No un poquito, no a medias, porque el perdón nuestro es diferente al perdón de Dios. Es totalmente diferente. Cuando tú y yo perdonamos, no restauramos la relación. Porque ya de por sí nos cuesta perdonar. Pues luego, para restaurar esa relación, a veces uno dice, no, yo lo he perdonado, pero él allí y yo aquí. No me pise mi territorio, porque se va a enterar de lo que vale un peine. Pero claro, Dios lo hace diferente. Dios sí restituye esa relación, restaura la relación. ¿Veis la diferencia? Por eso es diferente el perdón. O sea, el perdón de Dios no es el nuestro. ¿Entendéis? Cuando nosotros perdonamos, no quitamos la culpa. Él sí. Porque para quitar la culpa, tienes que, y escúchame bien, tienes que olvidar prácticamente todo lo que aquella persona te hizo. No veas lo que cuesta. No veas lo que cuesta. Lo he perdonado, pero claro, es que me viene a mi mente lo que me hizo y me cuesta, pero no, yo lo he perdonado. Pero claro, lo perdonas a tu manera. Pero la manera de Dios es diferente. Él sí, que quita la culpa, totalmente. Cuando tú y yo perdonamos, y permíteme esta expresión, nos cuesta bastante barato perdonar. A Dios le cuesta mucho más caro. Pastor, no entiendo nada, me vas a entender. Tú imagínate por un momento que tienes una bicicleta en la calle y viene un ladrón y te la roba la bicicleta, ¿no? Y al final decides perdonarlo. ¿Qué te cuesta ese perdón?
Pues el valor de la bicicleta. Ni más, ni menos. A Dios le costó mucho más. Él tiene que pagar un precio más alto. ¿Entendéis? Es un precio incalculable. Incalculable. Pero a ti y a mí nos sale bastante barato. Perdonad. Pastor, es que me cuesta. Sí, claro. Por eso te estoy diciendo que el perdón tuyo y el mío nada tiene que ver con el perdón de Dios. El perdón es por completo y es algo que no es a medias. ¿Entendéis? Algo que es perfecto. Es algo que Dios te da como un regalo. Te dice, yo te voy a dar gratuitamente y de forma plena lo que tú no puedes dar. Se lo llaman. Lo que tú no puedes dar. ¿Entendéis, iglesia? Amén. Y claro, a veces la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿De qué manera, diríamos, el Señor puede convertir a una persona que es culpable en inocente? ¿Cómo Dios nos puede hacer inocentes delante de todo el universo? Siendo Dios un ser tan perfecto, ¿cómo puede de alguna manera sacar todas nuestras iniquidades, diríamos, de un ser como tú y como yo? Que permíteme, no es por nada, pero haremos poca cosa, ¿no? Delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has pensado alguna vez en esto? Pues bien, te voy a hablar de eso. Mira, en la palabra, en la Biblia, el perdón de Dios es tan amplio, es tan extenso, es tan profundo, que básicamente podemos hablar del perdón de Dios con 4 palabras, que serían las 4 acciones que el Señor de alguna manera ejerce en la cruz. Seguramente habéis escuchado alguna vez, pero es importante que lo entendamos. La primera, propiciación. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Amén. Redención, remisión, expiación. 4 vocablos. 4. Y mirando a la cruz, podemos entender el perdón de Dios. Y podemos entender el por qué nosotros tenemos que perdonar. Y podemos entender por qué en las iglesias no podemos ir de cualquier manera. No puede haber un ambiente de, bueno, este me hizo esto y yo, pues, a mi manera voy, hago y digo. No. ¿Entiendes, iglesia? El perdón de Dios nos está de alguna manera alumbrando a nosotros para que a nuestra vez nosotros podamos perdonar. Escúchame, mira, no sé si lo sabíais, pero estos 4 vocablos que hemos utilizado, propiciación, redención, etc., son 4 vocablos que están sacados del lenguaje jurídico. ¿Y esto qué es, pastor? El lenguaje jurídico, o sea, el lenguaje, ¿sabéis qué significa la palabra jurídica, no? Tema de abogados, de abogacía, tal. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia en sí, es un tema legal. Legal. ¿De qué habla la palabra? Habla de juicios. De muchos juicios. La palabra habla de pactos, que son contratos. La palabra nos habla también de que hay un acusador que es Satanás, que simboliza el trabajo del fiscal. Hay también un abogado, que sabéis quién es, y hay un juez. Por tanto, dentro de lo que es la escritura, es más, os digo más, el tema entre Jesús y Satanás es un tema legal, de legalidad jurídica. Por eso los profetas del Antiguo Testamento hablaban de tantos juicios. Y por eso el libro de Apocalipsis, que es el libro final de la Biblia, de la palabra, habla también de los juicios. Porque es un tema legal, de legalidad jurídica, donde algunas cosas
en el tema de la abogacía, ¿de dónde pensáis que han salido? Amén. Es un tema legal, totalmente legal. Tenemos que entender que la palabra no es algo metafórico, que no es algo irreal, sino todo lo contrario. La Biblia, la palabra, la escritura es real, 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 real. Y si la escritura es real, como Cristo dice la palabra, que es el verbo hecho carne, Cristo es real, real, real. ¿Amén, iglesia? Amén. Por tanto, si queremos entender el perdón de Dios, tenemos que mirar a la cruz. Porque en la cruz entenderemos lo que significa la propiciación, la redención, la remisión, la expiación, que es lo que quiero hablar ahora ya de forma breve, para que entendáis la importancia. Pastores, usted se mete en cosas en la iglesia. Escucha, mi trabajo como pastor es que no haya ninguna rencilla, entre otras cosas, entre miembros del pueblo de Dios. ¿Entendéis? Porque Jesús ejerció el perdón, que hemos visto y ahora veremos, a través de la cruz. ¿Cómo puede ser posible que en la iglesia haya gente que no se hable, o gente que se porte mal, o gente que se repudie, o gente que, vaya, no puedas pasar ni por su lado? Por favor, por el amor de Dios, iglesia, somos pueblo de Dios altísimo. No se puede permitir. No voy a permitirlo. ¿Sería yo un fariseo? Y yo no soy un fariseo. Os lo puedo asegurar que no. No. Entonces no voy a permitirlo. Sí, es una enseñanza de lo que Dios te da a ti como regalo, pero como Dios te lo da como regalo, tú también tienes que ofrecerlo como un regalo, como una donación. Pastor, es que me cuesta. Bueno, a mí también. Es que no puedo. Bueno, sí puedes, porque el Espíritu Santo te capacita. Dios te dio la donación de algo perfecto. Cuando tú te arrepientes, pues dalo tú también por gracia. Dona ese don de Dios, que es el perdón. Y punto, y no hay más. Es la única forma de que tu casa y tú vayáis bien y no seáis malditos. ¿Entiendes? Pastor, usted se está pasando. No. Es que es la verdad. Si no perdono, estoy en maldición, soy maldito. Soy maldito. Pero si yo perdono, estoy en bendición. ¿Por qué crees que hay casas que no van bien? ¿Por qué crees que hay vidas que no funcionan bien? ¿Por qué? ¿Por qué hay pastores que gente de la iglesia? ¿Y qué tiene que ver gente de la iglesia? ¿Qué tiene que ver? A veces estamos en la iglesia y hacemos las cosas incorrectas. No actuamos bien como tenemos que actuar. Y eso de alguna manera difiere en todo, en mi vida personal, en mi relación con la familia, en mis relaciones laborales, en todo. Es como que nada me funciona bien, nada fluye. Pues tendré que examinar mi vida, digo yo. No voy a examinar la vida de Dios, porque hay algo que va mal en mi vida. El perdón es gratuito. Ofrécelo. Dalo. El Señor, cuando te creó, ya sabía que te iba a costar. Él lo sabía. Pero Él te da la capacidad para hacerlo. A través del Espíritu Santo. ¿Entiendes? No tenemos excusa. No podemos decir, es que a mí dejar de fumar me cuesta mucho. Es que a mí dejar las drogas me cuesta mucho. Es que a mí dejar las mujeres me cuesta mucho. Es que a mí venir a la iglesia me cuesta mucho. Es que perdonar me cuesta mucho. Pues no, te equivocas. Poca comunión tienes con Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que te capacita. Y si no te capacita, es que estás muy, muy lejos de Dios. Y es lo que hay. Ahora sí me estoy pasando, ¿no? No, pues ahora empieza. Amén, iglesia. Es lo que hay, no hay más. Es así. Amén. Así que la primera parte, el primer factor que hizo Cristo en la cruz es la propiciación. ¿Puedes leer, por favor, Lucas 18? Escuchad lo que dice Cristian. Le he dicho que lea algunos versículos, así que un poco descanso. Sí. Lucas 18:13. En todo caso, Cristian, te pones de cara a ellos, un poco para que... Sí. Dice Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba
se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecado. Vale. En muchas partes de la Escritura nos habla del vocablo propiciación. Amén. He puesto este ejemplo porque aquí, en este caso, significa misericordia, podríamos decir, perdón, pero no es exactamente lo que significa aquí en lo que hizo Cristo en la cruz. Escúchame, que esto es muy importante y aquí es donde vas a aprender, ¿vale? Propiciación en griego es hilasmos. Hilasmos significa concretamente, escucha esto porque es tremendo, es buenísimo, Dios es tan bueno. Significa aplacar la ira de Dios. Amén. Amén. Aplacar la ira de Dios. Pero, pastor, ¿por qué Dios se puede airar? Muy sencillo. Porque el pecado para Dios es totalmente inviable. No puede existir nada de pecado ni en la tierra ni en el universo, porque Dios lo va a destruir, lo va a raer de la faz de la tierra. Por eso Dios se aira frente al pecado. ¿Entendéis? Esto sería la definición más correcta para propiciación. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaros un señor que va por la calle conduciendo un vehículo y va totalmente ebrio, que significa, en otras palabras, borracho. Y va llevando el coche a su manera, como puede. Atropella a un niño y ese niño muere. La policía viene, lo detiene, lo ponen en la cárcel y luego tiene un juicio. Y en ese juicio, aquel conductor ebrio se entera, Dios santo, de que el juez que lo va a juzgar, precisamente años atrás, atravesó lo mismo. Su hijo murió también atropellado por un coche que lo conducía un conductor ebrio, o sea, borracho. ¿Qué pensará de ese hombre? ¿Qué pensará? Dirá, Dios, qué mala suerte tengo. He ido a parar en un juicio donde el juez aún tiene heridas en su corazón. Ha pasado lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué injusticia? Pero se da cuenta, se entera de que el abogado que lo está defendiendo a él es el hijo mayor del juez. ¿Y quién mejor que un hijo para poder aplacar la ira del padre? ¿Quién mejor? Nosotros somos culpables, te lo puedo asegurar. Somos absolutamente culpables, totalmente culpables. Pero dice la palabra que Jesucristo es nuestro abogado. Y el abogado, ¿sabes qué hace? Aboga. ¿Y qué significa abogar? Interceder. O sea, Jesucristo intercede, aboga, es nuestro defensor ante el juez. Y Jesucristo es el que aplaca la ira de Dios Padre cuando tú y yo pecamos. ¿Entiendes, iglesia? Dios se aira. ¿Qué te crees? ¿Que Dios está quieto? Dios se... ¡Ay, mi hijo! Y sonríe. No. Es bíblico, iglesia. Dios toma una posición airada, se enfada con nosotros cuando practicamos el pecado. ¿Y quién calma a Dios? Porque Dios nos juzgaría y nos mandaría directamente al lago de fuego. Porque no somos merecedores de nada. ¿Y quién aplaca la ira de Dios? Jesucristo. ¿Entiendes, iglesia? Es Jesús. A través del primer hecho en la cruz, que es el hecho propiciatorio,